con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos. Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre cada una de las personas que van a escuchar la palabra del Señor. Enviamos saludos fraternos a Francisco Gamboa, a nuestro hermano Francisco, un fiel escucha del programa, a la familia Norori, Juan Norori, Dios le bendiga. De manera especial a la familia Ruiz, a la familia de nuestro hermano Miguel Ruiz. Bendiciones a todos. A nuestra hermana Argentina Morales, una fiel escucha, Dios me le bendiga. Así también como a la familia Gutiérrez, a mi hermana Margarita, Francisco Romero, Dios te bendiga, hermano Francisco Romero, ha mostrado mucha mejoría. A la familia Hernández, hermano Roberto, hermano Santiago, hermana Ruth Belia, Dios les bendiga a todos. También a don Carlos Espinosa Rojas, Dios le bendiga. También a las personas que nos escuchan por las redes, a Emir Alec, Fabiola Romero, a hermana Marlene Gómez, a Francisco, a Laida Luz, por YouTube también a los abogados José Luis Bejarano, Osmar, Dios les bendiga a todos pues en esta preciosa mañana, es mi mejor deseo. Vamos a reflexionar. También se me escapaba ahorita en la mañana Juniet, Dios le bendiga, Juniet Blas, que Dios le bendiga, a Joel Reyes, a Ruth Bejarano, Dios les bendiga pues de manera especial a cada uno de ustedes. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que podemos encontrarlo en el libro de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 18 en adelante, del versículo 38 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. En una ocasión, Jesús habló acerca del afán y la ansiedad. Y esto es un mal que hoy en el presente existe en todo el mundo. La gente está afanada por las cosas perecederas, la gente está afanada por la economía, la gente está afanada por todo. Y lo que siempre dejamos en última instancia es la búsqueda de Dios. Jesús no se equivocó en eso cuando Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas os serán añadidas. Y es aquí donde se muestra si hay fe entre los que leen y escuchan la palabra. Cuando Jesús le dijo esto y en las personas existe fe, entonces nuestro inicio debe estar siempre en Jesucristo. Debemos de buscar, como Jesús lo dijo, las cosas de arriba, porque las cosas del cielo o las de arriba son eternas, pero todas las cosas aquí fenecen y dejarán de existir. Y en su constante enseñanza, Jesús era premiante llegarle a todos los gremios. Era premiante Jesucristo predicarle a todos los oyentes, no importa su condición social, porque para llegar a Dios, eso nunca fue un obstáculo. Dios nunca hizo excepción de persona. La palabra del Señor es una. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esto incluía a todos. Porque vemos los hombres dividiéndose en clases sociales. Los más poderosos, la clase media, dicen algunos, y luego pues nosotros los pobres. Pero en la condición
de Jesús no tenía ningún tipo de límite para llegarle. Vemos a Jesús andando en las aldeas, y algo prioritario que Jesús le expresó a los discípulos de Juan el Bautista es: ve y dile que a los pobres se les está predicando el evangelio. Esto habla de que nosotros ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios, y en que su ministerio de búsqueda por las almas no había ninguna limitante. Vemos en caso específico al Señor levantando al paralítico, aquellos pordioseros, como algunas personas dirían, aquellos que para delante de los ojos de la sociedad quizás eran una carga, pero el Señor vino por ellos, no había límite, los abrazaba, los besaba, los tocaba, los ministraba. En una ocasión un leproso le dijo a Jesús: si quiere, puedo ser limpio. Y algunos hubiesen dicho: oye, los leprosos tenían que estar fuera, alejados. En ninguna instancia me encuentro a Jesús diciendo: oye, no lo dejen entrar porque es leproso. No, todo lo contrario, Jesús iba, imponía esas manos de poder y de gloria, e inmediatamente eran sanados. Ese es el Jesús que habla de la Biblia, el enviado por el Padre, Jehová de los ejércitos, para rescatar a este mundo de pecado. Y aquí nosotros vemos que dice la Biblia: él iba por los caminos, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Asumo que cuando iba pasando Jesús, esta mujer dijo: oh, va Jesús. Y algo importante en ella es que le dijo a Jesús: entra a la casa. Le dio cabida que entrara a la casa. Pero tenía un error ella. Estaba afanada por servirle a Jesús o servirle a la mesa, pero no estaba ella preocupada por escuchar lo que Jesús tenía para ella. El crecimiento de cada persona, espiritualmente hablando, se debe de la manera con que nosotros nos dedicamos a la escritura, a leer la Biblia. Me encuentro con unos grupos allí en contra de Jehová, otros grupos en contra de Jesucristo, como los judíos, rechazando a su Salvador. Y yo digo una cosa: ¿dónde cabe tanta falta de conocimiento en los corazones de los hombres? La escritura es una sola. Cuando nosotros, como le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena. Entendemos que toda la escritura es la excelencia para que tú y yo podamos ser enseñados por Dios. Pero ¿qué pasa? Estaremos como Marta. Quizás le decimos a Jesús: sí, te aceptamos, Jesús. O le decimos a Jesús: sí, te queremos en nuestras casas, pero como dicen algunas, de la boca hacia afuera, pero no con el corazón. Y esto es lo que estaba pasando en Marta. Cuando pasa Jesús en la aldea, le dice: entra. Pero cuando él entra a la casa, no le puso atención Marta a todo lo que Jesús les llevaba. Podemos darnos cuenta que eso nos puede pasar. Inclusive podemos asistir a la congregación. Yo he escuchado a muchas personas: me gustan los cantos, me gustan las alabanzas, pero cuando está la predicación se salen algunos. ¿Y cómo creceremos espiritualmente? ¿Y cómo conoceremos a Dios? ¿Cómo entenderemos los propósitos que Cristo tiene para tu vida y para mi vida si no ponemos atención a lo que Jesús nos dice en este presente, a través de la poderosa palabra de Jesús, a través de esta poderosa palabra que es la Biblia? Por ahí escuché una persona decir que la Biblia es el libro que más existe, la Biblia, donde más ejemplares se han sacado, pero es el menos leído. Y esa es la ignorancia en que muchas veces nos encontramos, porque no leemos la escritura y no podemos entender las grandes bendiciones y promesas que Dios tiene para el hombre. Dice la Biblia que Marta, cuando permite que Jesús entrara a su casa, había una hermana, y esta se llamaba María. Y cuando vio que Jesús entró a su casa, se sentó a los pies de Jesús, oía la palabra. Algunas personas dirán: algunos nos esforzamos por esto, otros nos esforzamos por el otro. Pero ¿qué hay de escuchar la palabra de Dios? Te recuerdo que
toda la escritura es inspirada por el Señor. Cuando la leemos, es el Espíritu Santo que nos habla al corazón, que nos habla a la mente. Cuando, como María, estamos atendiendo ese llamado de Jesús, entonces entenderemos algo. Dios nos está hablando. Dios quiere algo contigo. Dios quiere que rectifiques tu vida, como dijo Pablo. Dice Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto habla que la palabra de Dios nos va a motivar a buscar el rostro de Dios y a tener una vida en santidad y justicia, para la cual fuiste llamado, dice la Biblia, para el día de la redención. Quizás Marta tenía buenas intenciones, quería servirle al maestro, y es un privilegio que tuvieron estas mujeres, poder tener a Jesús en persona. Pero el mismo privilegio es hoy en día. Recordemos que Jesucristo es espíritu y es verdad, y que Dios es omnipresente. Esto habla de que con el advenimiento del Espíritu Santo de Dios, que nos guía hacia la verdad, entonces esto habla de que constantemente estaremos siendo ayudados por el Consolador o por el Paracleto, como se refieren en referencia al Espíritu Santo, el que está al lado. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ese fue el propósito, y le dijo a los discípulos: si yo no me voy, Él no vendría. Iré y enviaré al Consolador para que los guíe hacia la verdad. En ninguna instancia Dios ha abandonado a los hombres, y este proceso de salvación iniciado por Dios el Padre, continuado con Jesús y en el presente con el Espíritu Santo del Señor, jamás ha dejado Dios abandonado sus promesas. Te recuerdo algo: muchas veces a nosotros se nos olvida lo que prometemos, pero lo que Dios promete no se le olvida, se cumple. Lo que Dios promete, no creas que se va a quedar ahí en el aire. No, Él no es hombre para mentir, dice, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas, ese reino eterno, ese cielo poderoso, ese trono de gloria en el cual Él se sienta, ha sido testigo de todas las promesas que Dios tiene para contigo, y lo único que debemos de hacer es creer y esforzarnos por recibir esas promesas. Ahora dice la palabra del Señor que Marta estaba preocupada con sus quehaceres, y esto de quehaceres, quizás estaba elaborando los alimentos para servirle a Jesús y a sus discípulos, y quizás era una tarea que ella lo miraba un poco fuerte. Pero dice la palabra del Señor que ella estaba preocupada, y María estaba ahí atendiendo cada palabra que emanaba de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengo muchos años de leer las Escrituras, y siempre existe ese amor por leerla, porque cada vez que la leemos con ese amor, el Espíritu de Dios te va a revelar sus propósitos. La palabra del Señor es clara, ella es viva y es eficaz. Por eso dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo, y que corta hasta los tuétanos de los huesos. La palabra del Señor, cuando nosotros nos abocamos a ella, vamos a encontrar aliento. Aquellos que están tristes van a encontrar un aliciente. Aquellos que estén enfermos se darán cuenta que hay una palabra de ellos de sanidad. Aquellos que no encuentran nada se darán cuenta que hay una puerta abierta que Cristo tiene a través de la Escritura. Pero ¿cómo nos damos cuenta de todas esas alternativas de salvación que Dios tiene para nosotros? A través de la Biblia. Por eso dice la palabra del Señor que María estaba atenta, escuchando, y quizás la mujer estaba preocupada, Marta, por atenderle a Jesús, pero Jesús estaba más interesado en que ellas escuchasen la voz de Dios. Jesús estaba más interesado en discipular, en que seamos sus discípulos. Te recuerdo que el Señor escogió a 12 hombres para que fuesen discípulos. Esto significaba que ellos iban a ser enseñados directamente por Jesús, para que ellos continuaran con el proceso del evangelismo, continuaran con el proceso de discipulación, continuaran con el proceso de transmitir el evangelio a través de las edades. Cuando nosotros hemos entendido ese propósito con el cual Dios nos ha llamado, pues siempre vamos a hacerlo. Ayer Mirale nos decía: ánimo, sí, y muchas gracias, pero esa es la verdad. Eso es lo que nos motiva a nosotros
servirle al Señor, cuando leemos la palabra y el Espíritu de Dios viene a la vida y nos guía, hay que predicar la palabra de Dios para que ella quede como testimonio, dice la Biblia, a todas las naciones que en aquel día sean juzgadas por no reconocer la palabra de Dios y estar afanados y estar trabajando, estar en otras cosas y olvidarse de que hay un Dios eterno. Allá llega un momento en que quizás Marta ella haciendo los quehaceres, haciendo la comida, quizás preparando para la mesa y preparando todo, y se acerca donde el Señor Jesús y le dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Aquí vemos un reclamo de Marta. Quizás ella miró esa simple actitud y haber dicho ella hoy por vez primera: miro que el Señor Jesús como que no está despreocupado que yo me esté aquí haciendo toda, deshaciéndome, como dice una persona, y ella no me ayuda. Y ella tal vez esperó que Jesús le dijera: María, ve a ayudarle a tu hermana, pues, para que nos sirvan. Pero en una ocasión y en muchas ocasiones Jesús dejaba de comer por hacer la voluntad del Padre. En una ocasión dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 4, iban caminando y llegando a cierto lugar, en un pozo, con la mujer de Samaria. Dice el Señor Jesús, le mandó a los discípulos a decirle: voy a descansar. Ellos fueron a comprar de comer, y cuando ellos llegaron a comprar de comer, la mujer samaritana llegó al pozo e iniciaron una conversación. Jesucristo predicó el evangelio, Jesucristo le habló de los planes que tenía para ella, y cuando llegaron sus discípulos con el pan, Jesús le dice: ve, come, le dicen los discípulos, y el Señor dice: mi pan es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y aquí es la misma actitud de Jesús, nunca cambió. Siempre el interés para que tú seas salvo, siempre el interés para que tú seas motivado a salvación y vida eterna, siempre está vigente en el corazón de Dios. Jesucristo lo hizo con todo amor, porque se dio cuenta que ese era el propósito de Jehová, de darte vida y dártela en vida, en esperanza. Y cuando Jesucristo viene y asciende a los cielos y el Espíritu de Dios está en esta mañana, es el mismo propósito. Dios te ama, amigo que me escuchas, y Él quiere que empieces a escuchar la voz de aquel que clama por el desierto, como dijo Juan. Esa voz que se inició allí, esa voz de evangelio y de poder y de gloria, esa voz de sanidad que venía del trono de la gracia de Dios, siempre es la misma y el propósito es el mismo. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que procedamos al arrepentimiento y que podamos tener parte con Cristo en el reino de Dios. Cuando le dijo esto Marta a Jesús, quizás Marta esperó y que vuelvo y digo, que le dijera: ve, ayúdale. Voy a dejar de predicar por un momento, para mientras se sientan a la mesa nuevamente. Pero no fue así. Jesús observa a Marta, como nos observa en el presente a cada uno de nosotros, aquellas personas que muchas veces estamos afanadas en el trabajo. Nosotros hacemos cultos aquí en un lugar de Diriamba, tenemos levantando un campo ahí, y he escuchado varias personas decir que no tienen tiempo para ir al servicio en la noche porque llegan cansados y exhaustos de su trabajo. Y vemos que están como un porcentaje grande o un universo partido por la mitad de personas que están como Marta, afanada en el trabajo, afanada en los quehaceres. Están ahí turbados, porque de algo estoy consciente. Me encuentro en muchos hogares donde salgo a evangelizar diciéndome: estoy estresado, me duele la cabeza. Y como se ha convertido en el presente como una causa de enfermedad para una gran parte o una mayoría de las personas de hoy en el presente, de que ellos están trabajando exhaustos. Y dice la Biblia, con muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor, pero le dice Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero le dice Jesús: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. En otras palabras, el Señor Jesús, te recuerdo, dice la Biblia que Él vino a servir y no a ser servido.
El Señor vino a poner a la mesa espiritual de nuestra vida ese alimento espiritual que es la palabra del Señor, ese evangelio de poder que cambia las vidas, ese evangelio de gloria que cambia los corazones. Hoy, esta semana he estado muy contento porque he hablado de una persona que siempre que le he querido ayudar y no había querido, siempre estaba en el licor. Ahí hoy tiene una semana de estar ahí trabajando conmigo y he mirado algo, no ha querido un solo trago. Y me alegra, estos días han sido para yo predicarle el evangelio y decirle de algo. ¿Has visto el cambio de estar botado en un piso allí, que la gente te desprecie, o estar en un lugar sintiéndote útil? Es lo que el Señor le dice a Marta. Y le dice el Señor: yo vine hoy para predicar el evangelio. Yo no vine para que me sirvan, yo no vine para que me atiendan tanto. Y este es un ejemplo para aquellas personas que quizás militamos en el evangelio y hay veces que queremos mandar, que la gente haga las cosas por nosotros. No, el Señor no nos ha mandado a mandar. El Señor nos ha llamado para ser siervos. Si nosotros no vemos el trabajo del Señor de esta manera, como Jesús lo manda, obstaculizamos que la gloria de Dios se derrame y alcance muchas personas. Jesucristo dijo algo: Él vino a servir y no a ser servido. Y luego le dice a María, y le dice: pero una sola cosa es necesaria, y es que atendamos el evangelio, que escuchemos la palabra de Dios en estos tiempos, que nos demos cuenta que las profecías se están cumpliendo a la luz de las escrituras, al pie de la letra, que nos demos cuenta de algo. Está un acontecimiento grande por darse y es el rapto de la iglesia, y lo importante es que nosotros todos empecemos a pensar y a querer y desear ser partícipe de ese evento tan importante, en el cual el Espíritu Santo de Dios con voz de arcángel Jesucristo descenderá del cielo. Y dice la palabra del Señor que todos los que murieron en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos levantados en un abrir y cerrar de ojo. Cuidado, estamos como Marta afanados, cuidado, estamos como Marta ahí preocupados en las cosas del mundo. Empecemos a estar preocupados por escuchar la palabra de Dios, atentos, y estar allí, como dice la Biblia, de la palabra del Señor, estar como Marta. Ahí no, estar como María, atenta, no estar como Marta ahí en los quehaceres y afanada y turbada, sino como María, atento a la palabra que salía de la boca de Jesús. Por eso Jesús le dice: María ha escogido la buena parte. En otras palabras, Jesús lo que quería es que Marta también estuviese ahí, a la par de María, escuchando las enseñanzas de Jesús, que eran tan importantes en el pasado, el presente y el futuro, aunque los hombres empiecen a quererlas desechar. Ayer escuché en un canal a una persona decir: Dios no existe. Y a estos años 2000, que debido al aumento de la ciencia, y se han percatado de algo, las limitantes del ser humano, que todavía estemos ahí dudando de la existencia de nuestro Dios. Pues digo yo, por eso dice la palabra del Señor, que muchos tienen ojos pero no ven, y oídos y no escuchan, y yo le voy a aumentar algo, y también tienen conocimiento pero no entienden. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. El tiempo ya finalizó y es una reflexión, solo vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, ayúdame, dile: oh soberano Dios, derrama de tu presencia, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, se esté derramando sobre cada vida. Que cada, Señor, persona que ha escuchado la palabra, Espíritu de Dios, motívales a buscarte, Señor. Aquellos afanados y aquellas afanadas, Señor, y turbados, Dios, que puedan hallar, Señor, descanso en tu palabra, Dios mío. Reprende todo lo que no sea tuyo, Padre. Todo espíritu inmundo que se ha levantado en contra de esta palabra, lo derribamos por tierra. Te pido, Padre, que tú estés bendiciendo de manera especial, Señor, a nuestra hermana Argentina Morales, a nuestro hermano Miguel Ruiz, a Alex, Señor, a Emir Alex. Derrama bendiciones sobre cada persona, sobre Jorge, Señor, sobre Evelyn,
sobre Roberto, Dios, la familia Hernández, Señor. Que ellos se sientan que tu paz inunde sus hogares y que en lugar de sentirnos turbados, nos sintamos, Señor, bendecidos, en paz contigo y con los demás. Ayúdanos, Señor, para que despierte en nosotros ese sentir de servir a los demás, Dios, y que no solamente que nos sirvan, Dios, sino que seamos útiles en tu obra para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. El día de mañana nos escucharemos nuevamente con otra prédica, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.